Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias como siempre por acompañarnos. Estudio Político, versión 2019. ¿Con qué invitados? Empresarios, Germán, muy buenas noches para todos, porque bueno, sin duda muchas veces los empresarios son criticados, pero son un factor de crecimiento indispensable del país, porque ellos invierten, arriesgan, crean empleo, y de eso estaremos hablando hoy en este programa. Por supuesto, bueno, vamos a presentarlos, ¿te parece? Dale. Bueno, comenzamos con Cristian Pugliese, de Polacrim Mardel. Buenas noches. Florencia Miconi, de la constructora Imasa, y Pablo Baldini, el productor de espectáculos. ¿Viene Calamaro, confirmado? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Cuándo? Está a la venta ya. ¿Sí? El 7 de noviembre. 7 de noviembre, ya está el chivo, bárbaro. Bueno, y por este lado lo tenemos a Rodolfo Parato, que es uno de los integrantes de la firma Torrente del Monje, una empresa familiar. Bienvenido, Rodolfo. Gracias, muchas gracias. Bueno, también está con nosotros Agustín Salas, que es integrante de la Cámara Cervecera, la cerveza Born. ¿Es así? Así es. Buenas noches, gracias por invitarnos. Un gusto. Bueno, Emiliano Giri, gerente regional de RIPSA. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, tenemos muchos sectores representados, así que vamos a arrancar de esta manera, mirá. La foto del sector productivo. Mar del Plata es turismo y también pesca. Industria textil, construcción, pymes, comercio, cordón fruto y hortícola, eventos, congresos, emprendimientos, cuentapropistas, TICs y mucho más. La ciudad necesita de los sectores productivos para sostener su desarrollo y crecer, pero ¿qué necesitan ellos? ¿Cómo la está pasando hoy cada sector? Bueno, y vamos a hacer una pincelada, y como digo esta palabra, pienso en Polacrim. Estuviste muy bien, muy bien. Hay que decirlo. Y te digo que se me ocurrió ahora, de verdad. No estaba guionado. No, para nada. Perfecto. ¿Cómo está el sector? No vamos a repasar todos los sectores, pero a ver cómo lo ven ustedes desde su óptica. El sector mío en particular, sí. Bueno, está como todos los sectores, me parece, está contraído. La gente, si bien la cantidad de litros de pintura es la misma, porque más o menos siempre se pinta lo mismo, pero ha bajado, digamos, de calidad de pintura, ha ido a una calidad menor, y eso hace que la facturación baje un poquitito. Esa es la realidad. Pero bueno, hay diferentes factores que hacen que el consumo no se dé, ¿no? Pero no sé si lo quieren que lo mencione ahora, pero es así, todos estamos en la misma situación. O sea, hay falta de crédito, hay una carga impositiva muy alta, hay una ley laboral que no ayuda. Bueno, nada, estamos todos en la misma, esa es la situación. Son varios de los puntos que vamos a tocar en vamos a profundizar luego en el tema de empleo, si hubo creación o hubo disminución de los puestos de trabajo en cada uno de los sectores, pero tenemos que seguir con los demás. Por supuesto, para conocer la realidad de cada uno. Florencia, bien. ¿Qué puedes decir de la construcción? ¿Cómo estamos? Bueno, el sector no es ajeno a lo que pasa con todos los sectores. Hubo un 2017 muy bueno, y desde 2018, con lo que fue la devaluación, hubo por supuesto un parate, pero ahora vemos, y hablábamos casualmente en el Centro de Constructores y la Cámara, un crecimiento en cuanto a consultas de departamentos y un crecimiento muy grande en lo que es pedidos de presupuesto para obras de terceros. ¿Por qué? Básicamente por dos factores. Primero, esto de que el dólar esté estable, incluso a la baja, por un lado. Por otro lado, la baja de las tasas de interés hace que la gente de nuevo se vuelque al ladrillo, porque ya lo vivió y sabe que es el refugio de valor. Y después el hecho de que la devaluación, todavía el costo de construcción no se ajustó a la devaluación. Entonces el que tenía previsto hacer una obra para ampliar su fábrica, miro allá a los chicos, para ampliar su fábrica o su casa, o en fin, ve que vas a rendir mejor sus ahorros en este momento. Así que hay como un crecimiento, pero bueno, no estamos exentos de un contexto recesivo. Bueno, y Pablo Baldini, cuando uno piensa en momentos de crisis, todos necesitamos un poco de esparcimiento, pero bueno, a veces es cuando la gente dice, esto lo dejo para otro momento, ¿no? ¿Cómo está el sector de ustedes? Eso marca, entendamos que lo primero que la gente descarta es lo que no puede acceder, que el entretenimiento es dañado en ese sentido, porque tenemos que ajustarnos a la realidad que la gente hoy tiene, que está pagando apenas sus cosas del mes, así que el espectáculo queda, salvo por ahí el cine, que es la entrada más económica, el espectáculo está en una baja de más del 50% con respecto al año pasado y al verano pasado, así que si bien es una visión como crítica, uno tiene esperanza que estos cambios que pueda haber, políticos o no, puede hacer que este verano tengamos un verano que no va a ser el mejor de todos los veranos seguramente, pero bueno, la gente hoy está atendiendo el bolsillo con la necesidad de lo que tienen. Estamos en un segundo plano y hay que a veces pasar ciertas épocas para ir pensando con qué cosas podemos sorprender y ajustar sobre todo el precio de lo que la gente puede pagarlo. Rodolfo Parato, ¿la gastronomía cómo está? Y bueno, como decían todos, la gastronomía obviamente no excede, no deja de lado la realidad recesiva nacional.
pero también hay que ser conscientes que hay fenómenos como lo que sucedió con la cerveza, que tuvo una clara expansión. Eso entiendo que tiene que ver en algún punto con que si bien hay un clima recesivo, lo primero que deja el consumidor de elegir es lo que puede dejar, por ejemplo la gastronomía, pero también esa oferta, esa demanda que se achica, va a una oferta más direccionada y eso hace que se cierren locales. Entonces la gastronomía hoy, si bien no está atravesando por el mejor momento por esta situación, entiendo que muchos de los sectores que están en auge, como por ejemplo el cervecero, están en expansión. Bueno, justamente Rodolfo lo mencionaba como un fenómeno, ¿no? Esto de las cervecerías y puntualmente en Mar del Plata, Agustín, porque cómo explicarle a la gente la cantidad de cervecerías que han surgido este último tiempo. ¿Realmente les está yendo bien? ¿Da para seguir invirtiendo en esto? Creo que lo más importante para destacar es que el cambio en el consumo de cerveza artesanal en la gente es algo cultural y no una elección, como se compara a veces, y es algo que nos enoja mucho a los cerveceros, con las canchas de pádel. Para distinguirlo bien, esto es un cambio cultural, donde la gente hoy encuentra un punto de encuentro en las cervecerías y demás. Sí es verdad que el sector está sufriendo mucho, hay fábricas, colegas que no la están pasando bien, faltan muchísimas políticas de Estado para acompañar al sector, que no vienen de ahora. Una de ellas es los ingresos brutos, que en la provincia de Buenos Aires tenemos la carga más alta del país, y la falta de políticas a la hora de diferenciar a una pyme de una gran empresa, que es, la verdad que es muy injusto que hoy el sector cervecero artesanal esté pagando la misma carga impositiva que las grandes empresas industriales. Así que nada, el sector está unido, desde la Cámara estamos tomando muchas políticas para que los cerveceros que no la están pasando bien puedan salir adelante. Y bueno, golpeando puertas donde se puede para salir adelante juntos. Bueno, Emiliano Giri, quizás muchos lo vinculan con la política, pero es un empresario muy reconocido aquí en la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo está su sector de servicios, RIPSA? Nosotros lo que tratamos de ver a los momentos de crisis como oportunidades, ¿no? Y lo que hicimos fue empezar a nacionalizar nuestra empresa, porque hay una mirada de la Argentina a veces que es muy centralizada, que es lo que vemos en Capital Federal o puntualmente lo que nos pasa en Mar del Plata, pero hay otros lugares del país donde hay un crecimiento económico, Neuquén, por dar un ejemplo, donde estamos desarrollándonos, o otras provincias del interior que sus economías no están tan condicionadas al turismo, sino que son más productivas o a la cuestión asociada al campo, y ahí hay un crecimiento económico y otro bienestar, ¿no? Entonces creo que hay una Argentina un poco más federal y más amplia para ver. En el caso puntual de Mar del Plata, nosotros este año seguimos creciendo, hemos crecido casi un 20% comparado con el año pasado, hemos incorporado personal. Sí, yo creo y comparto lo que decía Cristian, de que la Argentina se tiene que dar un debate serio sobre la reforma laboral. Digo, no solamente para las grandes o medianas empresas, sino para el pequeño comerciante que tiene que afrontar o que se anima a afrontar un comercio, y que con esta estructura de costo laboral y de industria de juicio laboral que hay en la Argentina, se hace muy difícil que alguien se anime a tomar más empleados. Te pongo un ejemplo, si tengo un minuto. Sí. El otro día y esto tiene que ver quizás más con la política, pero con Guillermo Montenegro estábamos en el puerto en una conservera conocida de Mar del Plata, ¿no? Y nos contaba el dueño de esa conservera de que ellos tenían la oportunidad de vender 2 millones y pico de latas más por año a una cadena de supermercados muy reconocida de la Argentina. Y que se pusieron a hacer números de la cantidad de empleados que tenían que tomar y la problemática que eso les iba a generar, porque es un trabajo estacional, y decidieron no hacerlo. Entonces me parece de que es una pena de que en un sector puntual, que además no la está pasando bien, como es la industria conservera, hoy estén pensando en no crecer para no tomar puestos de trabajo, por lo que eso te acarrea después en función de los juicios laborales. Creo que ese es uno de los debates, además del impositivo que comparto, trascendentales que nos tenemos que dar y que se tienen que dar después de estas elecciones en la Argentina que viene, ¿no? Bueno, justamente todos, Germán, mencionaron cuestiones que están relacionadas con la campaña, sin duda, porque es aquello que va a tener que tratarse en el Congreso, pero también a nivel los ejecutivos municipales, provinciales y nacionales. Por eso me parece que es momento de presentar el segundo CRIP para relanzar otros temas, sí, ¿no? Fin de semana, donde hubo cierre de listas, con muchos heridos en el camino, y de esto se trata. A ver.
Nos metemos en zona de promesas. Se cerraron las listas, ya sabemos quiénes son los candidatos. Y para ganar nuestro voto, largan con todo la temporada de promesas de campaña. ¿Les creemos lo que prometen? ¿Mucho, poquito o nada? ¿Qué promesas necesitan que se cumpla el sector productivo? Bueno, en principio me parece fundamental preguntarles por qué creen ustedes, a ver, Pablo, que es importante, ¿no?, al momento de elegir para los empresarios. ¿En qué piensa un empresario cuando lee, no sé si plataformas o escucha a los políticos? ¿Qué le importa a un empresario? Creo que lo que habría que hacer en estos momentos es que trasvase un poco lo partidario. Mar del Plata está pasando un momento bastante delicado de por sí. Confío y creo que la mejor forma que tenemos en esa democracia es creer en la política y en los políticos. Me gustaría ver sus proyectos, es decir, ya terminada un poco la contienda de las listas, que fue por ahí áspero terminarlas. Viene una campaña por las PASO y por las elecciones de octubre. La realidad de Mar del Plata está cruda y la verdad que hace falta que escucharnos, de alguna manera también los empresarios, utilizar el poder ciudadano que también tenemos nosotros de poder opinar sobre lo que está pasando. Hay muchas instituciones de Mar del Plata que están haciendo mucho por la ciudad, hay muchas ONG colaborando para mantener la realidad social que hoy Mar del Plata tiene. Creo que a veces parece como la política media egoísta y no está fijándose en el otro. Creo que habría que trasvasar posiblemente mi posición empresarial sobre mi rubro, sino ser un poco más abarcativo. En el caso muy específico que hablaban recién con el tema de la industria cervecera, nosotros dejamos de hacer el Festival Macerar, que era un festival que nucleaba a Mar del Plata, en una actividad gastronómica y cultural que dio que hablar, un festival que fue muchísima gente. Sin apoyo estatal eso es imposible hacerlo. Y a veces hay que elegir, es bueno que posiblemente esté el Masticar como estuvo en el verano, con un gran apoyo financiado por el Estado, provincial y nacional. Y hoy el recurso cervecero, más allá del aumento que tuvo con el lúpulo y el aumento del dólar que tuvo, los bares no es solo el negocio de la cervecería, está todo lo que hay culturalmente al lado. Y creo que Mar del Plata merece un tipo de apoyo, tanto municipal, provincial y estatal, para que hay eventos que dejaron de hacerse, que pasan desapercibidos, que es una lástima, un evento que costó mucho armar, puedan suceder con apoyos empresariales y del Estado en conjunto. La verdad que no acostumbro siempre echarle la culpa al Estado de lo que está pasando. Lo que está pasando en Argentina hoy en Mar del Plata no es de ahora solamente. Estamos pasando posiblemente, no errores políticos, pero sí seguramente una transición a que tendría que haber un clic que uno cree en pensar un poco en lo que está pasando con el vecino, con las calles de la ciudad, cómo están viviendo. Creo que habría que dar prioridad primero a atender una Mar del Plata futuro, pero primero atender la realidad que hoy tiene, que es bastante urgente. Bueno, y Cristian, hace un momento mencionabas uno de los cambios, o quizás puede ser que sea planteado como promesa de campaña. ¿Qué es lo que querés escuchar de los políticos? Hubo muchas promesas en la historia de las cuales no se cumplieron, pero bueno, de las promesas que necesiten ustedes que se cumplan. Sí. Ningún político va a decir lo que realmente hay que hacer porque es políticamente incorrecto. Esa es la realidad, según mi visión y es mi opinión, no quiere decir que sea el dueño de la verdad. Para mí, obviamente, que hay un problema de fondo, que es esto que mencioné anteriormente, hay un problema de crediticio, hay un problema de la ley laboral que no sale y hay un problema de impuestos. Pero acá se viene una gran devaluación, que esta es la realidad, ningún político lo va a decir, pero es así, es la realidad. Una gran devaluación, hay que dejar de financiarse con los bancos, hay que dejar de emitirle LIC a corto plazo con una financiación de un 75%, que es una locura. Y hay bonos, ahora ayer estaba leyendo un 3% más caro, esto es una locura, con lo cual es muy probable que haya que emitir un bono como el Patacón y dejar de financiarse con los bancos y financiarse con la gente, esa es la realidad, y esa es una manera de salir rápido de la crisis. Después veremos otras cuestiones y veremos cómo seguimos, pero hay que poner en funcionamiento el país. Hoy el país está prácticamente parado con un 50% de utilización de la capacidad instalada, es una locura lo que está pasando. Ahora, ¿el gobierno lo sabe? Sí lo sabe. Obvio que lo sabe, y yo creo que está direccionado hacia ese lugar. O sea, no es inconsciente lo que pasó, es consciente. Ahora, yo creo que erraron en el pronóstico y me parece que la salida a la recesión tendría que haber sido más rápida. Esa es la realidad. Y voy a decir algo también positivo. O sea, creo que hay una luz al final del túnel. Este año estamos mejor que el año pasado en la macroeconomía. ¿Me explico? Ahora, tomando 2 o 3 decisiones que hay que tomar y que no se atreven a tomarla por una cuestión política, creo que la salida no es tan difícil. Ahora, obviamente, después va a haber que pagar lo que se pidió el Fondo Monetario Internacional, va a haber que ver cómo se maneja el 2020.
Pero hay que poner el país en marcha, si no, esto no funciona, los números no dan, esa es la realidad. Bueno, cuando muchos de ustedes o algunos de ustedes mencionaron el tema de la reforma laboral, quizás del otro lado muchas personas que nos están viendo piensan inmediatamente en la flexibilización, van a echar más gente, va a ser más fácil despedir. Por eso me gustaría preguntarle a Emiliano Giri, por ejemplo, que fue uno de los que mencionó este tema, ¿cómo sería esa reforma laboral para ustedes para que realmente se puedan crear puestos de trabajo y no apunte fundamentalmente a esto que pensaba yo, ¿no? Y que creo que muchos trabajadores sostienen? Se viene despidos y va a ser mucho más fácil que te echen. Yo no creo que se vengan despidos. Creo que lo que está sucediendo es que no se genera empleo producto del esquema laboral en el que nos toca vivir, porque el pequeño comerciante le cuesta mucho tomar un empleado, porque cuando ese empleado entra a su comercio, sabe que tiene que amortizar 150 mil pesos, porque si se le va, tiene un juicio laboral en puerta que entre abogados, costos judiciales, indemnizaciones, etcétera, etcétera, tiene un problema. Entonces, hoy un comerciante, y hablo del pequeño, el que genera un puesto de trabajo, 2 puestos de trabajo, el almacenero, el despensero, el que tiene un kiosco, digo, se encuentra con esa situación. Los que tenemos una empresa un poco más solvente o más grande, tenemos más espalda para dar respuesta ante esas situaciones. Y algo está pasando en la Argentina cuando tenemos 4 millones de personas que viven de un plan social y hay 100.000 venezolanos que vinieron a la Argentina y trabajan todos. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que vinieron 100.000 venezolanos a la Argentina y trabajan y hay 4 millones de personas que estructuralmente están viviendo de un plan? ¿No se puede prestar a una precarización o el aprovechamiento? No, yo lo que cuestiono es que me parece que el sistema, porque estamos hablando de la Argentina, el 70% del presupuesto nacional se invierte en gasto social. Jubilaciones, planes sociales, asignación universal por hijo, etcétera, etcétera. El 70% del presupuesto. Y a este ritmo cada vez va a ser mayor el presupuesto que vamos a... porque no estamos cambiando la realidad social de base. Y lo venimos haciendo hace 20 años. Entonces, el sistema está en crisis y lo que hay que hacer es repensarlo. Yo creo que sería bueno en algún momento no precarizar, pero sí tratar de incluir a esas personas que están cobrando un plan dentro de una empresa. Yo te lo digo en nombre propio, no somos una empresa familiar, pero yo estoy seguro de que si el Estado me propone que una de las personas que está cobrando un plan durante 2 años no tenga que pagar cargas sociales, que me garantice de que si se va no le tengo que pagar indemnización, pero yo le puedo pagar suplementariamente un sueldo, lo puedo formar y lo puedo incorporar al sistema, yo como muchos estaríamos dispuestos a seguir incorporando personal y a seguir creciendo como empresarios. Ahora, si vos tomás un empleado, a los 3 meses te pide una baja médica, te trae un certificado de una baja psicológica, estás 6 meses con una baja psicológica, vos le estás pagando el sueldo, cuando lo querés despedir tenés que pagar abogado, una fortuna de indemnización, la verdad es que son pocas las personas que están dispuestas a incorporar personal. Creo que no pasa por la flexibilización y también pasa por los sectores. No es lo mismo el sector turístico que el sector frutícola, que el sector de la producción, que el sector informático. Deberíamos tener leyes laborales, no que sean uniformes, sino que empiecen a trabajar sectorialmente en función de las necesidades que tiene cada sector. A ver, Agustín Salas, el sector cervecero, ¿qué reclama al gobierno, futuro gobierno? ¿Qué es lo que ustedes piden? Nosotros desde la Cámara de Cerveceros pedimos reglas de juego claras. La realidad es que hoy desde el Estado hay una falta de políticas enorme. En lo que respecta a ingresos brutos, que lo comenté hoy, tenemos una carga del 5%, que es la más alta de todo el país. El promedio del país es del 1,36%. La realidad es que eso no lo podemos seguir pagando como sector y hay una ley que no se cumple, que es la de la protección industrial, que habla hasta de estar 10 años exento de sellos automotores, ingresos brutos y demás, que hoy por falta de voluntad política no se está cumpliendo. Y la realidad es que el sector cervecero artesanal emplea la misma cantidad de gente que el sector industrial, cuando el sector de cerveza industrial tiene el 97% del mercado. Entonces me parece que tenemos que incentivar, como decía hoy Pablo,
con la edición del Macerar, que fue una fiesta extraordinaria. Es increíble que no haya en la capital de cerveza artesanal de la Argentina políticas de Estado que fomenten a que Mar del Plata tenga una vez al año una fiesta. Qué buen dato ese que tiraste. Repetilo, a ver, ¿cómo es? Repetilo. No, la cantidad de... Sí, el 3% del consumo de cerveza artesanal del país es artesanal, nada más. En Mar del Plata es el más alto del país, que es el 12%, pero a nivel nacional es el 3%. Ese 97% emplea menos gente que el sector artesanal, y a la vez el sector artesanal paga la misma carga tributaria que el industrial. Entonces la realidad es que hoy la competencia no es justa, y a la vez esas empresas se llevan todo el dinero afuera, y hoy desde la Cámara solamente en empleo directo e indirecto hay más de 2.000 puestos de trabajo que no se están cuidando porque hay fábricas que están a punto de cerrar o algunas que ya cerraron sus puertas. Bien. Bueno, Florencia, desde la construcción. Dos cosas quería decir. Con lo de la flexibilización laboral, es cierto este miedo que despierta en la gente que hoy tiene empleo. Creo que la manera de solucionarlo es decir, la nueva legislación que rija para nuevos empleos, no para los que ya están empleados. Esa es una manera quizá de quitar ese miedo y que se use como instrumento de generar nuevos puestos de trabajo. Algo curioso es que los dos países que tienen flexibilización laboral absoluta son Estados Unidos y China. Es decir, que China, con un sistema económico totalmente distinto, igual que Estados Unidos, tiene el tema de la flexibilización. O sea que en definitiva coopera a generar más puestos de trabajo. Nosotros como sector, cambiando a la otra pregunta, tenemos por supuesto como todos muchísimos pedidos que venimos haciendo desde el foro. Uno es por ejemplo que nosotros desde... Antes de terminar el edificio empezamos a pagar ARM y empezamos a pagar ARBA de inmuebles que no están vendidos y que es como que al kiosquero o a la automotriz le cobren impuestos por el auto, que empiecen a cobrar patente antes de vender el auto porque estuvieron 2 años sin venderlo, digamos. Es como ridículo, pero nos pasa. Empezamos a pagar ARM y ARBA de unidades no vendidas y estamos hasta venderlas pagando y generando gasto. Eso frena bastante la inversión. Igual que el impuesto complementario de ARBA. Cuando uno tiene más de un inmueble, seguro les pasará a muchos televidentes, tienen que pagar impuesto complementario, pero en el caso de una constructora decimos es ridículo, porque claro que si nuestra actividad es construir, vamos a tener más de un inmueble. Y sobre todo en una época como esta, que no hay tantas ventas, entonces estamos todos abrumados por la carga impositiva. Después hay otros temas también, ingresos brutos, en fin, tenemos varias cosas, pero estas dos, costos de factibilidad, pero bueno. Hay que ir empujando entre todos. ¿Qué piensan en cuanto al crecimiento de empleo? ¿Qué es lo que ustedes prevén? Vos decías que está mejor este año. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿No? Bueno, no sé si vieron, si no lo recomiendo a todos, el último informe de monitoreo ciudadano. Lanza datos, Mar del Plata entre todos. La verdad que tiene datos muy interesantes. Uno es, por ejemplo, que la construcción emplea el 9% de la población de Mar del Plata y de ese 9%, el 92% viene de obra privada. Por eso es un sector interesante para fomentar, es empleador por excelencia. Nosotros la verdad que hemos tomado nuevo personal este año, pero bueno, no como en otras épocas, ¿no? Está retraído, hay que incentivarlo un poco. Pero bueno. Pablo, querías decir algo. Hay una cosa práctica, hablando de la flexibilización laboral, que es para que la gente a veces no quiere tomarse en blanco porque tiene un plan. Es muy fácil tener el acceso a un monotributo social que te alta y baja automáticamente cuando se toma el empleo. Lo hemos sugerido, no se ha hecho eso. Porque vos podés tener el plan social, tomás el trabajo, se te cae el plan, haces tu monotributo social que se paga por mes, donde te quedas sin trabajo volvés a cobrar el plan. Esa tranquilidad daría a millones de personas que quieran trabajar con facturación, con una cobertura médica, con un aporte que hace el monotributo. Y sería muy sencillo porque si son 3 meses o 6, volvería a tener el plan, que es el gran miedo que mucha de esta gente no quiere que lo tomes en blanco, porque que en definitiva quieren trabajar y vos no podés tomar gente que está con plan porque se le cae el plan. Entonces eso sería como automático, sería muy fácil de hacer, es una idea que hemos propuesto y sería bueno aplicarlo. La verdad que es bastante automático. Bueno, por este lado, Rodolfo Parato, los pedidos del sector gastronómico. A ver, el sector de turismo en general es un área absolutamente ligada a las políticas nacionales, provinciales y municipales, porque los restaurantes, los hoteles y los servicios turísticos en general trabajan en tanto y en cuanto haya promoción turística, en tanto y en cuanto haya poder adquisitivo para poder viajar y consumir. Si así no es, Mar del Plata va a tener una oferta, como decíamos hoy, superpoblada y de calidad, porque si hay lo que tiene Mar del Plata es una oferta hotelera y gastronómica de calidad, como pocos destinos del país. Y la realidad es que esta condición de relación intrínseca entre el Estado y las políticas del Estado y lo que sucede y los resultados que se tienen, hacen que
sea una actividad absolutamente ligada a esto. En los últimos años hubo mucha promoción turística. Nos gustaría obviamente que haya más, nos gustaría que Mar del Plata aparezca en todas las vidrieras posibles, con todos estos contenidos, con eventos como el que decía Pablo de Macerar, la actividad cervecera. Que todo eso tenga esa vidriera para nosotros es fundamental. La conectividad, que es una deuda que siempre terminamos teniendo, aparece y deja de estar, aparece, bueno, entendemos que eso también, sin atribuir culpa a ningún sector, es algo que sucede y es una realidad. Hoy Mar del Plata no tiene la conectividad que todos queremos que tenga. Y después, deudas pendientes tales como el centro de convenciones, por ejemplo, que es algo que siempre desde Mar del Plata se intenta conseguir. Eso traería muchísimo turismo de reuniones, que genera y hace un tipo de reparto por todos los sectores, porque el turismo de reuniones hace que venga una persona a un congreso, venga con su pareja, con su familiar y consuman todos los sectores de la ciudad. Entonces, esa es la importancia que tiene el turismo en Mar del Plata y por eso necesitamos que haya más apoyo del que ya hay, que es mucho, pero necesitamos más todavía. Bien, bien. Vamos a hacer el primer corte. ¿Te parece, Mariana? Primera pausa, volvemos enseguida con más Estudio Político. Ya volvemos. Segundo bloque de Estudio Político, hoy con invitados empresarios de la ciudad. Y me parece que estamos todos atentos, los trabajadores, pero también muchos políticos que estarán tomando nota, Germán. Y recuerden, ustedes que están del otro lado, el hashtag Estudio Político 2019. ¿Sabes cómo se llama este clip? Una radiografía del país. Una radiografía del país. ¿Qué pasaría si lanzamos esta mini encuesta entre nuestros invitados? ¿Estábamos mejor antes o mejor ahora? ¿Todo tiempo pasado fue mejor o lo mejor está por venir? ¿Y de qué depende eso? ¿La polarización de candidatos nos lleva a elegir entre dos modelos opuestos? ¿Lo que pase en octubre es determinante para el sector productivo? Bueno, en el primer programa lo hice, como en la escuela, a ver quién levanta la mano. Sí. Rodolfo, mira, Rodolfo con esa sonrisa que tiene, siempre está... Tenía las manos abajo. Claro, ¿no? sí. No levantó nadie, pero bueno. Te tocó a vos, Rodolfo. Primero, ¿es determinante lo de octubre? ¿Te animás a decir que fue peor, que es mejor o no? Que el desafío es que deje de ser determinante de octubre, ¿no? O sea, entiendo que más allá de lo que pase o no en octubre, lo importante sería que no vivamos pensando en la elección. Tomar modelos de países como Israel, como hizo Corea, donde posicionados en puntajes o en rankings parecidos a los que por ahí estamos hoy, lograron ponerse por encima de eso, construir un consenso nacional y entender que no son las políticas del momento y de la coyuntura las que nos van a sacar adelante. La inversión en educación, la inversión en conocimiento, a eso tenemos que apuntar, no a ver qué va a pasar pasado mañana en un programa de televisión o en octubre con las elecciones. Entonces entiendo que ese es el desafío, justamente es que octubre no sea un antes y un después para todos, sino que sea solamente un punto más dentro de un camino común como sociedad, ¿no? Bien. Bueno, me voy por este lado, preguntarle a Florencia, por ejemplo. ¿Están ustedes preocupados? ¿Piensan quién va a ganar? Porque a veces escuchamos los mercados, dicen que tal cosa, si gana tal... ¿Cómo hablan los mercados? Claro, ¿cómo hablan los mercados? ¿Quiénes son los... Un sector empresarial como el de ustedes, ¿se fija en esto? Sí, yo lo que creo un poco es lo que dice Rodo. Lo que estamos esperando es que haya políticas de Estado que trasciendan al gobierno de turno. Tener políticas de Estado que fortalezcan el sistema productivo, formar en educación y un poco... Lo único que alegra algo es que, digamos, en Nación los dos polos antagónicos por lo menos sumaron elementos del medio, entonces uno esperaría a decir que haya un consenso sobre políticas básicas. Que sí lo veo, en la ciudad veo que hay consenso. Tuvimos unos desayunos que organizó la Cámara Española con varios precandidatos y todos coinciden en cosas que venimos pidiendo hace tanto, como hablábamos con Pablo, como que Mar del Plata deje de ser estival, instalar la Mar del Plata de todo el año, turismo de convenciones, como decía... Rodo, el tema del polo tecnológico que es elemental, nos llegó para cotizar en la empresa la obra de Globant
tiro, perdón, un chivo, pero es una empresa orgullo de la ciudad con socios marplatenses, en la ciudad de Tandil. Digo, no podemos permitirnos perder esa empresa. Hay que recuperarla para Mar del Plata e instalar a Mar del Plata como un polo tecnológico. Tiene todo para hacer la Silicon Valley de Argentina y eso, por lo menos ahora en estos desayunos, todos estuvieron de acuerdo. Seguir los lineamientos del plan estratégico, Mar del Plata de todo el año, polo tecnológico, eso está bueno. Ojalá la Nación fuese lo mismo. Bueno, Pablo Baldini tiene una hoja acá que anota de todo. De todo, sí. No queda mucho tiempo. No es para hoy, es para otro día. Creo que vuelvo a lo anterior, tiene que haber un clic. Si no hay un clic, nosotros entramos en esa grieta. La hacen los medios muchos. Tenemos que salir de ese lugar y exigir hacia dónde queremos ir. No sé, acá existe el plan estratégico. Hace 20 años que tenemos un plan estratégico. Es momento de poner sobre la mesa y vamos a hacerlo cumplir. No a ver si la voluntad política del intendente de turno quiere hacer o no, algo que está estudiado, que se gastó dinero, que se invirtió en eso. Hay profesionales. Mar del Plata tiene mucho talento dando vuelta. Hay que escucharlos. Los políticos nos escuchan muchas veces, otras no tanto. Lo que hace falta es dejar de mentir, dejar de zarasear con la política y con la verdad absoluta, qué recursos tienen, qué no, con qué podemos apoyar, con qué no. Pero en definitiva creo que si entramos en esa campaña que puede haber de o es volver al pasado o seguir con lo mismo, es un error. Ahora tendrán que manifestar sus proyectos, hacia dónde quieren ir, con qué herramientas, contar lo que pueden contar. Como decía él, es muy difícil que cuenten con una devoración, pero seguramente ocurra eso. Entonces lo que hay que dar es reglas claras de dónde hacer. Nosotros estamos como escuchando siempre propuestas que después no se cumplen. Entonces, ojalá haya un clic. Hay mucha gente que está de candidata joven, ha habido heridos de gente joven que hoy no están, entonces también... pero bueno, después cuando vas al fondo siempre lo mismo, ¿viste? Y la verdad que uno tiene esa esperanza de que se va a romper ese esquema de que nos mientan. En realidad pasa eso, porque después el recurso del Estado es poco, no tienen herramientas para hacer. Nosotros conocemos mucho de los candidatos a intendentes, compartimos el día a día de la ciudad. A veces es difícil, porque tenés que ponerte en el lugar de con qué recursos establece lo que tiene para poder llegar a una meta. Pero el tema es que si se apoyan con nosotros a veces para escucharnos y después no cumplen lo que hablan es perder el tiempo. Y mientras tanto la gente la pasa mal. Hay una realidad que está difícil y bueno, no quiero ser reiterativo, pero a veces reclaman salidas y hay mucha gente que no entró todavía. Para salir hay que entrar. Bueno, pensaba también, ¿no?, a nivel país, preguntarle a Emiliano, muchos hablaron de políticas de Estado, la importancia de mantenerlas más allá de quién gane, ¿no?, y no tener que estar pensando cuál es el color político que se viene. ¿La clase dirigencial argentina está a la altura de las circunstancias para esto? ¿Para que haya una alternancia incluso de gobiernos, pero se mantengan ciertas cuestiones que hagan crecer al país? Mariana, la clase política argentina es el reflejo de lo que somos como argentinos. Porque acá hablamos de los políticos como si los políticos nacieran de un repollo. Los políticos son producto de la sociedad y yo vengo del sector empresario y hace 6 años decidí involucrarme en política, meterme, pagar costos por lo que creo que la ciudad merece, que es transformarse. Entonces, digo, yo muchas veces invito, y los invito, a que se involucren, porque la política es la herramienta que transforma la sociedad. Hay gente que se involucra a través de una cámara, hay gente que no lo hace. Yo creo que involucrarse es la mejor forma de poder transformar la realidad que no nos gusta. Digo, y en la Argentina creo que la grieta, porque también se plantea la grieta, yo creo que hay una grieta de valores en la Argentina, no de hacia dónde queremos ir. Digo, la grieta es entre si nos parece bien que se robe, o si nos parece mal que se robe. Si nos parece bien que el narcotráfico cope la Argentina, o si nos parece mal que el narcotráfico cope la Argentina. Digo, creo, y comparto con el análisis que decía Florencia, creo de que esto, de que Pichetto, que viene de un sector de un peronismo republicano, se haya sumado como candidato a vicepresidente de Mauricio, y también algún sector como el de La Baña, me da la impresión de que después de esta elección vamos a poder discutir 4 o 5 cosas de fondo que se tienen que discutir, que para eso hay que construir consensos, y entiendo que en la voluntad de Macri de incorporar a Pichetto tiene que ver un poco con esto, con decir, necesitamos que en el Congreso, que es donde salen las leyes, se puedan construir los consensos necesarios para estas 5 cuestiones de fondo poder tratarlas. Pero bueno, creo que eso lo vamos a ver
recién después de la elección en función del resultado electoral que tengamos. Lo que está claro es que yo no quiero ver una sociedad donde por pensar distinto, como le pasaba a los periodistas, te escupan en la Plaza de Mayo. No quiero ver una sociedad donde te estén permanentemente, me digan de que una persona la estigmatizan por ser pobre, entonces no los contamos a los pobres, sino decimos cuántos pobres hay en la Argentina, o decimos que tenemos menos pobreza que en Alemania, digo. A ver, ¿por qué se ríe? ¿Por qué son o sea, es el pasado o esto, es así, ¿no? Estamos hablando que queremos consensuar, de ir a un lugar distinto y vamos a caer en eso. Tenemos, la verdad que yo Pablo, no comparto ese criterio. yo estoy de acuerdo con vos, tenemos que consensuar. Porque más consenso político del que hubo para aprobar las leyes que tuvieron este año no tuvieron en ninguna etapa histórica. El peronismo muchas veces estaba involucrado en que los gobiernos caían por cuando no les gustaban. Esta vez hasta la paz social están teniendo con todo lo que están pasando. O sea que la paz social, podría no estarla. La tenemos porque un 70% del presupuesto se va o se invierte en recursos sociales. Digo, por eso tenemos paz social. Y también tenemos paz social porque la sociedad maduró. En otro momento de la Argentina, como hubiera sido el 2001, en este contexto, no es una cosa u otra, 5 o 6 tapas de un multimedio o de un diario te volteaban un gobierno. Eso, por suerte, gracias a las redes sociales, a que la gente recibe información no solo de los medios de comunicación, sino si los medios están monopolizados en la opinión pública, no nos engañemos. Pero eso es lo que ha generado que hoy en la Argentina se puedan dar debates que antes no se debatían. Si siguen así, la vamos a ligar nosotros dos, Mariana. La vamos a ligar nosotros. La culpa al mensajero. Me gustaría preguntarle al sector cervecero. A ver, ¿estaban mejor antes, mejor ahora? ¿Ustedes también creen que puede haber otra alternativa? ¿Esperan algo, lo que pase a partir de las elecciones? Sí creo personalmente, en realidad, creo en la política, como muchos de los que hablaron acá. Lo que me parece que tiene que cambiar es que la gente que está en la política sea la que más crecimiento en su patrimonio tenga, y los que empiecen a crecer su patrimonio sean los pymes, los emprendedores. Me parece que eso es lo que tiene que cambiar. Tenemos muchos políticos, creo que tendríamos que tener bastantes menos. Y los que hay, que cumplan las cosas que dicen. Me parece que coincido con lo que dice Pablo. Mucha mentira durante muchos años de todos los partidos. Y al fin de cuentas lo que termina pasando, y esto me parece que más allá de el antes o el después, los políticos están llenos de dinero y los emprendedores estamos viendo, pidiendo, rogando que nos bajen un ingreso bruto, que nos den una mano para hacer un festival exentos de un impuesto. Entonces, creo que lo que tiene que cambiar es la forma de hacer política en el país. Y hubo un cambio grande, sí, en lo que dice Emiliano, que eso es verdad, en lo que es la paz social. En eso maduramos como sociedad y eso me alegra que podamos disentir de una política u otra. Y bueno, creo que hay que reactivar la economía. Hoy no hay plata en la calle y hay gente que la está pasando mucho peor que los que estamos acá. Así que tenemos que solidarizarnos y ver cómo todos podemos, desde nuestro lado, ayudar. Bueno, Agustín hace un rato mencionaba en varias oportunidades reglas claras. Esas reglas claras, Cristian, tiene que ver con las políticas de Estado a largo plazo, algo que no ocurre. Aquí en Argentina, hasta hace 4 años, hubo un sistema educativo, ahora hay otro sistema educativo. ¿Eso tiene que pasar, reglas claras? Sí, obviamente tiene que haber reglas claras. Yo creo que el mundo está cambiando. El mundo está cambiando, Argentina está cambiando. Y esto incluye que haya despidos, que se vaya contrayendo las empresas. Antes yo tenía 35 vendedores. Hoy la verdad que 35 vendedores para el país sería una cantidad exorbitante de vendedores. Entonces, ¿qué vas haciendo? Vas, en el mejor de los casos, reubicando a los vendedores o si no lo tenés que despedir. Entonces, las empresas se van reorganizando también en base a la tecnología. El sindicalismo tiene que entender de que lamentablemente no se puede tener 1000 empleados porque no dan los números. Entonces, si vos pretendés que cuando una empresa echa empleados lo paralizás, como ha ocurrido, como sigue ocurriendo, obviamente que la vas a fundir. Y después nos quejamos y somos los pro trabajadores. Entonces, el sindicato tiene que entender eso, el gobierno tiene que entender que también está pegándole mucho a las pymes, sobre todo, como decía el muchacho de Agustín. O sea, diferenciemos lo que es una empresa multinacional a una pyme argentina. La pyme argentina es el pibe que tiene una panadería que tiene 4 empleados. O sea, vos le haces un juicio a ese muchacho por 20 años de laburo y lo fundís. Entonces, después tenés un juez trasnochado que le da lugar a un reclamo de esos y obviamente que no hay empresa que aguante. Pero bueno,
son las reglas con las que hay que jugar. Nosotros también nos tenemos que adaptar, las empresas nos tenemos que adaptar. Y el sindicalismo tiene que entender de que hoy más que nunca tiene que apoyar a las pymes, tiene que apoyar a las empresas para que continúen, para que sigan dando fuente de trabajo a la gente. Esta es la realidad. Pensaba también en la importancia que tiene la capacitación, ¿no?, de los trabajadores, la formación de cada uno. Cuando hablamos de mano de obra calificada, y me gustaría que alguno de ustedes tome la palabra en esto. Que es uno de los problemas que hay, ¿no?, en sus empresas esto, ¿no? Sí, tal cual. Y esa es la importancia, perdón, Mariana, de instalar el polo tecnológico, porque va a ser una fuente de trabajo grande para gente joven que se empieza a capacitar en nuevas tecnologías. Es el trabajo del futuro. En el caso nuestro, la construcción tiene el privilegio, digamos, de seguir siendo empleador como era hace muchos años, porque no se reemplazó el hombre por máquina como en el resto de las industrias, quizá porque cada obra es un proceso en sí mismo. Entonces va cambiando de obra a obra y no existe esta suplantación. Pero en el resto de las industrias tradicionales, sí, las máquinas hay que reconocer que reemplazaron al ser humano. Y son las tecnológicas las que son un nuevo canal de generación de empleo. Tenemos que insistir como marplatenses en reactivar el polo tecnológico. Bien. A ver, Rodolfo, en un sector donde todavía tienen mucho contacto, ¿no?, con la gente, donde para todos los que vamos a un restaurante es importante cómo te atienden, y en una ciudad turística como la nuestra. ¿Cómo ves? ¿Hay capacitación en el rubro de ustedes? ¿Cómo encuentran a los empleados? Es fundamental la capacitación en cualquier área que tenga servicios involucrada. La gastronomía es tangible, es directo. Un lugar fuiste, te atendieron mal o te atendieron bien, y en consecuencia el lugar fue bueno o es malo, y hasta el destino es bueno o es malo en función de eso. Por eso, desde la Asociación de Hotelería y Gastronomía organizamos muchísimas actividades, capacitaciones, para precisamente que el personal de servicio y hasta administrativo pueda capacitarse y prestar un mejor servicio. Lo que decía Flor, igual aparece involucrado, la industria del conocimiento que aparece en todo, porque entrelaza a todos los servicios, a todas las industrias, y es fundamental que aparezca, a pesar de que Mar del Plata es una ciudad que fuertemente turística, indudablemente turística, con la industria del conocimiento como una herramienta clave para precisamente, como decías vos, que aprendan a enseñar. Tenemos que enseñarle a personas a usar herramientas que hoy todavía no existen. Entonces tienen que estar preparados para eso, para precisamente tener conocimiento. A eso tenemos que ir. Bien. Bueno, el próximo 2 de julio se va a presentar un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de acá de la ciudad de Mar del Plata, que los va a involucrar, porque habla del sector productivo de Mar del Plata. Tuve la posibilidad de espiarlo hoy con Mariana antes del programa, es realmente interesante. El próximo 2 de julio, la Facultad de Ciencias Económicas. Y llegamos al final, Mariana. Bueno, es el momento de despedirnos, agradecerles a todos, por supuesto. Decime cómo me queda la ropa, porque tengo que saludar a Carabelli, ¿está bien? Muy bien. ¿Sí? ¿Baldini le gusta? Muy elegante, ¿Sí? Perfecto. Bueno, buenísimo. Felicitaciones por la nominación. Muchas gracias, muchas gracias. A ver si traen suerte. Ahí está. Vamos a ir a Bora a festejar. Por supuesto, bienvenidos. Mirta, que trae suerte. Claro, exacto. Bueno, nos queda un estudio político antes del Martín Fierro igual, ¿no? Exacto, el miércoles que viene. Bueno, gracias a todos por estar esta noche. Gracias. Muy amables. Llegó el momento de despedirnos, agradecerles como siempre por estar del otro lado y reencontrarnos el miércoles próximo en Estudio Político. Chao, buenas noches.